El diablo de la cisterna de diésel. Me llamo Martín Castañeda, tengo 47 años y llevo 26 en este oficio. Empecé joven, aprendiendo con mi tío en las rutas de Torreón a Ciudad Juárez. Luego me independicé, me compré mi propio tráiler y desde entonces me convertí en mi propio jefe. He transportado de todo: leche, ganado, químicos, hasta fruta en descomposición. Pero desde hace unos años me enfoqué en lo más delicado: diésel. Lo pagan bien, pero hay que tener respeto. Es volátil, y más cuando lo llevas por toneladas en una cisterna sellada, recorriendo cientos de kilómetros a solas. Siempre pensé que lo único peligroso de mi trabajo era un mal frenado en bajada, o los asaltantes en la madrugada. Hasta que me tocó hacer un viaje maldito, un viaje que me llevó directo al infierno. Todo comenzó una noche cerrada de octubre. Me dieron un viaje urgente desde una terminal privada en Reynosa, rumbo a León. Llenaron la cisterna con más de 30,000 litros de diésel refinado. Me pidieron firmar un manifiesto especial y me dieron un sobre con instrucciones que no debía abrir, a menos que algo saliera mal. Eso me sacó de onda, pero el encargado, un tipo calvo y nervioso, solo dijo: no te detengas, no abras el compartimento, no mires adentro, y si escuchas algo, ignóralo. Pensé que era exageración por los protocolos de seguridad. Ya sabes, normas de transporte, códigos peligrosos. Pero apenas salí de Reynosa y crucé el kilómetro 23, el aire dentro de la cabina cambió. No era el clima, era pesado, cargado, como si alguien respirara detrás de mi asiento. La noche avanzaba y con cada hora notaba cosas que no tenían sentido. Las luces traseras parpadeaban sin razón. El velocímetro se trababa. Pero lo peor fue cuando, cerca de Matehuala, escuché algo metálico golpeando desde dentro de la cisterna, como si alguien estuviera arrastrando las uñas por dentro. Me detuve, bajé, revisé las válvulas. Todo estaba en su lugar, ni una gota derramada. Pero al acercarme más a la compuerta superior, sentí un calor subir por el acero, como si la cisterna estuviera hirviendo por dentro. Recordé el sobre, lo abrí. Adentro, una sola hoja. No escuches, no hables, no contestes. Si te llama por tu nombre, no respondas. Mi sangre se heló. Eso ya no era protocolo, eso era advertencia. Subí de nuevo. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana. No es por ser supersticioso, pero esas horas nunca traen cosas buenas. Y entonces, la radio se encendió sola. No tenía música ni locutor, solo una voz grave, una voz que no parecía humana. Martín, ¿me escuchas? Ábreme, Martín, tengo sed. Dame fuego y te daré libertad. El volante temblaba. El motor rugía solo, como si algo lo poseyera. Y desde los espejos laterales, juro por lo más sagrado que vi unas garras negras presionando la tapa de la cisterna. Garras, saliendo desde adentro. Pisé el acelerador con fuerza. No importaba nada más que alejarme. Pero la voz me seguía, susurrando desde la radio, desde el motor, desde los frenos. Llevo siglos encerrado. Me prometieron un conductor. Tú, Martín, eres el elegido. No sé cómo lo hice, pero llegué hasta una base de Pemex en San Luis. Cuando me detuve, los empleados corrieron. Uno gritó: «Es el tráiler maldito. Ese no debía llegar aquí». Me hicieron bajar. Trajeron a un hombre viejo, un técnico de barba blanca. No habló. Solo miró la cisterna, puso su mano sobre ella, y luego murmuró: «No está completo, pero si lo abren, el fuego se llevará la mitad del país». Sellaron la compuerta con cadenas de acero bendecidas por un cura. Sí, así como lo lees, bendecidas. Me dieron dinero, un silencio firmado y me dijeron que jamás volviera a hablar de ese viaje. Pero no puedo olvidar, porque desde entonces, cada vez que paso cerca de una estación de carga, la radio se prende sola, y esa voz sigue ahí, pidiendo fuego, pidiendo salir. A veces me pregunto si algún otro chofer habrá aceptado el trato,
porque si alguien más abrió la cisterna, el diablo ya no está adentro. Ahora va por el volante. Frecuencia maldita en la gasolinera. Me llamo Ernesto Godínez. Tengo 44 años y llevo casi la mitad de mi vida manejando tráiler por las rutas del país. Nunca me ha importado si hay niebla, tormentas o caminos de sierra sin alumbrado. Mientras el motor ruja y el tanque esté lleno, yo sigo. Pero hubo una noche, maldita noche, que me enseñó que hay cosas en la carretera que no se ven, se escuchan. Una frecuencia, un susurro, un sonido que nunca debí sintonizar. Era una madrugada común. Venía de Puebla rumbo a Mazatlán con una carga ligera de autopartes. Llevaba ya varias horas manejando sin parar, así que decidí hacer una escala en una gasolinera que había visto muchas veces, pero en la que nunca había parado. Kilómetro 145. Un sitio olvidado entre curvas, cubierto por árboles altos, casi tapado por la maleza. Entré sin pensarlo mucho. La estación era vieja, con luces tenues, una tiendita cerrada y un solo despachador. Un tipo flaco, con la gorra bajada y sin hablar, asintió cuando le pedí llenar el tanque y luego desapareció. Mientras esperaba, me recosté en la cabina y encendí el estéreo. Buscaba algo de música o noticias para no dormirme. Comencé a girar el dial lentamente. Estaciones conocidas, ruido blanco, Stati, y de pronto, una voz. Al principio pensé que era una estación comunitaria o una de esas piratas, pero número. Era una mujer, susurrando, en un tono tan bajo que había que subir todo el volumen para entenderla. Estás escuchando la 103.3, la frecuencia de los que no han podido irse. Me quedé inmóvil. Si puedes oírme, no apagues, no cortes, no interrumpas. Hay otros contigo. Miré por el retrovisor. No había nadie. La bomba seguía marcando litros. El reloj digital titilaba. Y la voz siguió. Nos quedamos atrapados entre estaciones. Somos señal, somos eco. De repente el estéreo cambió de tono. Empezaron a sonar gritos lejanos, voces mezcladas en una cacofonía de sufrimiento. Algunas pedían ayuda, otras rezaban. Otras simplemente reían como si se burlaran de mí. Y entonces, escuché mi nombre. Ernesto, ya casi llegas a la gasolinera equivocada, pero no te vayas. No aún. Mi piel se erizó. Apagué el estéreo, pero el sonido siguió. Sin corriente, sin antena, desde dentro de la cabina. Bajé. El aire estaba denso, y aunque era de madrugada, sentía un calor pegajoso. El despachador ya no estaba, pero las luces interiores de la tienda comenzaron a encenderse solas, una tras otra, y dentro, sobre una vieja radio polvosa, vi que la aguja de la frecuencia se movía sola. De pronto, desde la radio, surgió una voz masculina, grave, lenta, no hablaba. Decía mi número de placas, letra por letra, número por número, como si alguien me estuviera viendo en ese momento. Retrocedí. Me subí al tráiler. Giré la llave. El motor no arrancaba. Y entonces, desde la radio rota del tablero, salió una voz ronca. Ya estás sintonizado. No puedes apagar lo que ya te eligió. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que desperté varias horas después, estacionado en un lugar distinto, sin recuerdo de haber conducido. Tenía tierra en los zapatos como si hubiera bajado a caminar y marcas de manos en la parte interna del parabrisas, como si algo hubiera estado dentro, tocando el vidrio mientras dormía. Y desde esa noche, cada vez que paso cerca de una gasolinera en ruta, la radio se enciende sola. Sintoniza una frecuencia que nadie más escucha, y esa voz, cada vez más clara, me dice: ya casi es hora, Ernesto. Sigue escuchando. La despachadora sin rostro. Hola, amigos de terror en la carretera. Mi nombre es Carlos Méndez. Tengo 38 años y llevo 15 años trabajando como trailero en México. Soy originario de Valle de Bravo, un pueblo pequeño donde crecí ayudando a mi papá con la camioneta familiar. Desde joven me gustó manejar
y cuando pude, decidí dedicarme a la vida del camino, lejos de casa, con la esperanza de darle una vida mejor a mi esposa y mis 2 hijos. La carretera me ha enseñado muchas cosas, algunas buenas, pero otras, les juro, que ni en las peores pesadillas las había imaginado. Esta historia me marcó para siempre, y no fue hace mucho. Ocurrió en una noche fría y solitaria, en una gasolinera al borde de la carretera entre Toluca y Querétaro, un lugar que no olvidaría jamás. Ese día salí tarde de la central de carga. Llevaba un tráiler con mercancía pesada y el tanque casi vacío. La carretera estaba tranquila, con apenas un par de autos a lo lejos. Conforme avanzaba, la noche se cerró como un manto oscuro, y el frío comenzó a calar hasta los huesos. Pasé kilómetros pensando en mi familia, en los niños, y en lo pronto que quería llegar para abrazarlos. Alrededor de la medianoche, decidí detenerme en una gasolinera pequeña que apenas se veía iluminada. Parecía abandonada, con la luz parpadeando y un silencio pesado que hacía eco en todo el lugar. Solo había una persona allí, una mujer detrás del mostrador, despachando gasolina a otro vehículo. Cuando me acerqué a bajar, algo me hizo detenerme un momento. No lograba verla bien, como si su rostro estuviera oculto, o peor, que no existiera. Pensé que era mi cansancio, o el reflejo de las luces, pero cuando estuve frente a ella, me di cuenta de que no tenía rostro. No exagero. Su cabello negro y lacio le caía sobre la cara, pero no podía distinguir ni ojos, ni nariz, ni boca. Era un vacío oscuro, como si su rostro hubiera sido borrado. Me quedé paralizado. Le pregunté si podía ayudarme, y ella me respondió con una voz suave, casi un susurro, que me erizó la piel. ¿Necesita algo más, señor? Intenté mantener la calma y le pedí que me cargara diésel. Mientras esperaba, noté que el aire se volvía más pesado, y el silencio alrededor era absoluto, como si todo estuviera detenido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En el mostrador, la mujer extendió sus manos pálidas para entregarme el cambio, pero sus dedos eran extrañamente largos y delgados, casi como garras. Cuando tomé el dinero, mi corazón latía con fuerza y mi mente trataba de buscar una explicación lógica. Le pregunté si podía mirarla a los ojos, si acaso podía verme su rostro. Ella simplemente sonrió, pero su sonrisa no tenía sentido, porque no tenía boca. Sentí que algo dentro de mí se rompía. De pronto, un ruido metálico vino desde atrás de la gasolinera, como si algo pesado estuviera arrastrándose o golpeando el suelo. Me giré lentamente, pero no vi nada. El silencio volvió a apoderarse del lugar, más denso y aterrador que antes. Decidí que era hora de irme. Subí rápido a mi tráiler y encendí el motor. En ese momento, la radio comenzó a emitir estática, y por un instante escuché claramente una voz femenina llamándome por mi nombre. Miré hacia el retrovisor, pero no había nadie. Las luces de la gasolinera parpadearon, y luego se apagaron por completo. Aceleré sin mirar atrás, con el corazón en la garganta. Esa noche no pude pegar el ojo, y desde entonces, cada vez que paso por esa carretera evito detenerme en esa gasolinera. No sé qué era esa mujer, si un espíritu, un demonio o algo que no podemos entender, pero les aseguro que la despachadora sin rostro existe y está esperando en la oscuridad para atraparte si no tienes cuidado. Desde esa noche, cuando pienso en ella, siento que me observa, aunque nunca más la haya visto. Me pregunto si ella se alimenta del miedo de los que se atreven a detenerse, o si simplemente es un recordatorio de que en la carretera, lo más peligroso no siempre es lo que puedes ver. Turno maldito en la gasolinera 24 horas. Siempre he sido hombre de ruta. Llevo 22 años dándole vuelta al país con mi tráiler cargado de mercancía. He dormido en todos lados, debajo del tráiler, en patios de carga, en carreteras solitarias y, claro, en gasolineras de mala muerte. Nunca me ha asustado nada. A lo mucho, uno que otro asalto frustrado o los ruidos raros de algún animal entre los arbustos. Pero hay algo que quiero contarles.
Algo que todavía me cuesta trabajo explicar. Antes de seguir, les soy sincero. Yo no creía en esas historias que cuentan entre traileros. Ya saben que si una mujer se te aparece al pedir gasolina, que si hay un baño donde se escuchan lamentos, que si una bomba solo despacha sangre. Puras jaladas, decía yo, hasta que paré en la famosa gasolinera 24 horas del kilómetro 108. Esa noche iba bajando de San Luis Potosí rumbo a Veracruz. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada cuando noté que el tanque iba ya en la reserva. Vi la luz tenue de una gasolinera a lo lejos. Era de esas estaciones viejas con el letrero de 24 horas apenas colgando de una esquina y unos focos parpadeantes que apenas alumbraban. Me detuve, apagué el motor y bajé. Nadie salió. Caminé hasta el pequeño local donde normalmente hay un despachador o alguien dormido. Pero el sitio estaba vacío. Toqué en el vidrio. Nada. «Buenas», grité. Nadie. De repente, una voz ronca me habló desde atrás. «Aquí nadie viene por gusto». Me giré en seco. Era un señor flaco, con el uniforme de la gasolinera pero con la gorra toda desgastada. Tenía los ojos hundidos y una sonrisa que no me gustó nada. «Quiero cargar diésel, compa». «Vengo corto», le dije. Asintió sin decir más. Caminó hasta la bomba número 4. Todo parecía normal. Hasta que vi el reloj de la bomba. Marcaba siempre las 2:42 de la madrugada sin moverse, como si estuviera congelado en ese instante. «¿No sirve ese reloj o qué?», pregunté. El tipo no respondió. Solo colocó la manguera y comenzó a llenar el tanque. Mientras cargaba, entré al local a buscar un café. El interior olía a humedad, como si nadie hubiera limpiado en años. Había una cafetera encendida, pero el líquido dentro era negro, espeso. No era café. Era algo más. Fue ahí cuando empecé a sentir el mal presentimiento. Algo no cuadraba. En la pared vi un pizarrón con nombres: Emilio B., Pedro M., Jorge R., y al fondo decía: desaparecidos durante el turno de las 2:42 de la mañana. Sentí un escalofrío en la espalda. Salí corriendo del local. Afuera, el señor ya no estaba. La manguera seguía puesta, pero no había nadie a la vista. Miré alrededor. Silencio total. Caminé hasta la bomba y la apagué yo mismo. Pero antes de subir al tráiler vi algo que me heló la sangre. Había huellas frescas, de pies descalzos, saliendo desde debajo de mi tráiler hacia la bomba. Me subí de golpe, prendí el motor y en cuanto puse primera, vi por el retrovisor a alguien sentado en el asiento del copiloto. Una figura negra, quieto, sin rostro. Metí reversa sin pensar y salí derrapando de esa gasolinera maldita. No me detuve hasta llegar a un retén federal. Les conté lo que vi, pero solo se miraron entre ellos. Uno de los guardias, ya mayor, me puso la mano en el hombro y dijo: «También te cargaron en la 24 horas, ¿verdad? Ya van 5 esta semana. Desde esa noche, no paso por esa ruta. Y aunque sigo sin creer en muchas de esas historias que cuentan los compañeros, hay una que ya no puedo negar, porque yo estuve ahí, y desde entonces, mi reloj del tablero también marca las 2:42 de la mañana, cada noche». La niebla baja en la estación. El cansancio no me asusta, ni la soledad de la carretera. He manejado entre curvas cerradas y caminos sin luz. He cruzado desiertos interminables de noche, con solo el rugido del motor como compañía. Pero esa madrugada, lo que me detuvo no fue el sueño ni el tanque vacío. Fue la niebla, una niebla espesa, húmeda, que descendía como un velo sobre la cinta asfáltica, envolviendo todo en una bruma tan densa que las luces del tráiler apenas alcanzaban un par de metros. Y en medio de esa ceguera blanca, apareció la estación, un par de bombas antiguas, un letrero descolorido colgando por una esquina y una caseta de servicio con los cristales empañados. No había coches, no había gente, solo niebla y silencio. La aguja del diésel estaba en reserva. Frené, apagué el motor.
El sonido del viento soplando bajo la neblina se colaba por cada rincón. Caminé hasta la bomba. Las luces del techo parpadearon cuando pasé debajo. Toqué el timbre oxidado. Nada. Golpeé el vidrio de la tienda. Silencio. Entonces la puerta se abrió sola. El interior estaba iluminado por tubos fluorescentes que zumbaban como si fueran insectos atrapados. El olor era rancio, como metal húmedo y café podrido. Las estanterías estaban llenas de productos caducos, bolsas de papas infladas como globos, botellas con líquido oscuro en vez de refresco. Y al fondo, detrás del mostrador, un hombre de espaldas, inmóvil. Parecía estar escribiendo algo, pero no hacía ruido, ni respiraba. «Necesito diésel», dije. Mi voz sonó más baja de lo normal, como absorbida por la niebla que ya se metía por la puerta entreabierta. El hombre no respondió, solo extendió la mano hacia un botón debajo del mostrador. En ese momento, las bombas afuera se encendieron. Salí. Algo no estaba bien. Todo se sentía falso. La niebla había cubierto ya el tráiler por completo. Solo sobresalía la trompa, medio iluminada. La bomba más cercana emitía un leve pitido. Al acercarme, noté algo que me congeló el pecho. El contador digital no marcaba litros ni precio. Marcaba una cuenta regresiva. Sin pensar, giré sobre mis pasos para volver al mostrador. Pero ya no estaba. El local desapareció. Donde antes estaba el edificio, ahora solo había una pared de niebla. No había huellas, ni puerta, ni ventanas. Corrí hacia el tráiler. Subí, pisé el pedal. Nada. El motor no respondía. Todo estaba muerto. Las luces del tablero parpadearon una vez, y luego todo quedó oscuro. Y entonces la escuché. Una respiración. No mía. Número del motor. Alguien más estaba adentro conmigo. Volteé lentamente. En el asiento del copiloto, donde solo había dejado una chamarra vieja, había una figura sentada, sin rostro, sin forma definida, como hecha de niebla. Y entonces, en la radio encendida por sí sola, una voz gutural susurró: «Ya cargaste, ahora quédate», grité. Golpeé el volante, cerré los ojos, y cuando los abrí, estaba amaneciendo, estacionado en la orilla de una carretera distinta. La estación ya no estaba, ni niebla, ni bomba, ni figura. Solo quedaba una marca en mi antebrazo, como si me hubieran agarrado con fuerza. 5 dedos largos, delgados, fríos, y el contador digital del tablero de mi tráiler todavía marca una cuenta regresiva que nadie puede resetear.